Pues esta mañana la hemos dedicado gran tiempo a la información relacionada con el inicio de regreso a clases presenciales, desde el punto de vista de lo que dicen las autoridades, las estadísticas, las recomendaciones que dan desde las secretarías de salud y la Secretaría de Educación. Pero, ¿cómo enfrentar el regreso a clases presenciales? Y mire que es hablar de pasar del confinamiento a la actividad social, pero también de asuntos que traemos arrastrando desde el punto de vista de salud física, si le podemos llamar así, pero qué importante hablar de cómo enfrentar el regreso a clases desde el punto de vista de la salud mental, entre otros temas que podríamos desglosar. Es por ello que le agradezco enormemente que desde la Ciudad de México nos tome la llamada la maestra Gabriela Cámara Cáceres. Ella es psicóloga y presidenta honoraria de la organización Voz Pro Salud Mental. Maestra Cámara, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, David. Muchas gracias por la entrevista. Pues hablar de la salud mental hoy día, si bien antes de la pandemia, maestra, ya traíamos pues muchas asignaturas pendientes, parece que esto se ha agudizado. Y el tema de hoy es cómo enfrentar el regreso a clases presenciales. ¿De dónde partimos cuando hablamos de este cambio en la dinámica, sobre todo para entenderlo y pensando en los niños, en los menores, ¿no? Sí, claro. Mire, bueno, antes que nada, o sea, hay mucha ansiedad en los papás y hay mucha ansiedad también en algunos niños. Aunque como bien ya me imagino que has visto ya porque oí que ya han visto todas las encuestas, pues sí, de cada 10 niños, 7 quieren regresar a clase. Pero ¿qué vamos a hacer con esos 3 que no quieren regresar a clase porque son o muy introvertidos o porque tienen algún problema de relacionarse? Y de todas maneras, todo este año y medio que hemos estado ante la pandemia y con estos, estar enfrentándonos a un virus desconocido, ¿verdad? Y todo esto, pues sí va a traer, bueno, ya nos trajo muchos problemas de ansiedad, problemas de sueño, sí, y por supuesto, pues también cuando los padres están muy ansiosos porque pues están ansiosos de que sus hijos regresen a clase, también pues lo hacen sentir a los hijos. Entonces, ¿qué le podríamos recomendar a los papás? Claro. O sea, a los papás les podríamos recomendar que hay que aprender a escuchar antes que nada, ¿sí? A veces nos cuesta mucho trabajo escuchar a los demás, pero sobre todo hay que escuchar a los niños, dejarlos que hablen, que se expresen, que digan todo lo que sienten, ¿sí? Probablemente en este regreso a clase van a encontrar muchos cambios de sus compañeros, pues ya pasó año y medio. Tal vez algunos de sus compañeros o ellos mismos están pasando por un duelo porque perdieron a un abuelo, porque perdieron a un padre, a un ser querido, ¿no? A una madre. Entonces, pues es importante que platiquemos y que estemos muy sensibles a todo lo que nos digan y también decirles a los niños que deben de ser empáticos, que deben de comprender cuando un amiguito o subió de peso o bajó de peso o está muy ansioso o está pasando por una pérdida, ¿no?, de algún ser querido. Entonces, antes que nada es recomendarles que escuchen, que tengan mucha paciencia. También varios niños han demostrado un retraso en su aprendizaje. Entonces, pues hay que reforzar esa parte. Por ejemplo, si hay niños que han tenido retraso en el lenguaje, pues hay que tener paciencia y apoyarlo y ayudarlo y en caso necesario pues buscar la ayuda, tanto una ayuda académica como una ayuda psicológica si es necesario. Y ahí llegamos, maestra, al punto de que no solamente no hay que tenerle miedo ni que sea tabú el pedir ayuda, sino que además es absolutamente recomendable, es lo deseable que cuando lo necesitemos vayamos con el experto, con el psicólogo, que es quien nos va a ayudar a salir adelante en medio de esta necesidad de, no sé si decirle, entender ese tiempo que necesitemos para adaptarnos. Así es muy importante, fíjate, qué bueno que tocaste ese tema, porque en México hay muchísimo tabú con respecto a la salud mental. Hay esta idea de que si vamos al psicólogo o ir al psiquiatra es lo peor que te puede pasar, cuando es totalmente lo contrario. Hemos tenido tabús a través de la historia de muchas enfermedades, ¿no?
pero las hemos sabido superar. Entonces es el momento de superar el tabú de la salud mental. Si nos enfermamos del estómago, vamos con el gastroenterólogo. Si nos enfermamos de un diente, si tenemos mal un diente, vamos con el dentista, vamos con los especialistas. Pero si nos sentimos mal emocionalmente, si vemos que nuestros hijos dejan de dormir, por ejemplo, o cambian sus hábitos alimenticios, o están muy tristes y están diciendo que tienen una desesperanza o que la vida no vale nada, nos asustamos y en vez de decir, ay, vamos a buscar al psiquiatra o al psicólogo, vamos a buscar a alguien que esté muy preparado para esto, pues nos da miedo y a veces hasta es, no, hijito, solito se te va a quitar, ¿no? O no, hijito, solito es culpa de la maestra o es culpa de que terminaste con la novia en los adolescentes. Y entonces vamos dejando a estos chicos solos sin ningún tipo de ayuda. Entonces, como cualquier otra enfermedad, porque las enfermedades mentales, tanto la ansiedad como la depresión, pues son un desbalance neuroquímico que se da en el cerebro. O sea, está enfermo el cerebro. Por lo tanto, necesitamos darle el apoyo necesario para que salga adelante el problema. No que si lo dejamos, se vuelve más grande, ¿sí? Y más grande y más grande. Entonces, nunca dejaríamos, por ejemplo, si sientes una bolita en un área de tu cuerpo, no lo dejarías para que pues se quite solo. Irías corriendo a ver al doctor a ver qué es, ¿no? Y mientras antes vayas con el doctor, tenés mejor pronóstico de enfermedad. Igual con las enfermedades mentales. Es muy importante ir a tiempo. Y no tiene nada de malo, ni nada de qué avergonzarnos, ni nadie se tiene la culpa. Al contrario, es absolutamente recomendable. Y esto, me imagino, maestra Cámara, va para todos. O sea, de repente estamos pensando ahorita, como yo inicié la plática, mucho en los niños por el regreso a clases, pero creo que es un planteamiento que se queda corto. Y usted lo aclaró, creo que de una manera muy precisa. Sí son los niños, pero también son los padres y madres, y también son los maestros, y también es la comunidad en general. Y eso como que también es muy interesante, maestra. Sí, así es muy importante que todos nos abramos y que sepamos, pues que empecemos a entender que la salud mental es parte de nuestra vida, de nuestro ser, que desde el momento en que nacimos o antes ya es igual de importante que la salud, que cualquier, o sea, como dice la Organización Mundial de la Salud Mental, no hay salud sin salud mental. Somos un ente completo, ¿no? Toda la parte emocional no es algo mágico que podemos nosotros con la pura voluntad manejar. Entonces es importante detectar que es un problema y que además lo maravilloso de esta época es que tiene solución, ¿no? De que ya tenemos cantidad de tratamientos, tenemos tratamientos integrales con psicoeducación que hace Voz Pro Salud Mental y tenemos grupos de apoyo y está el psiquiatra si hay necesidad de que dé medicamentos, y hay terapias cognitivas conductuales, y hay tantas cosas que podemos hacer que, pues, ¿qué más nos queda que invitar a todo el público a que se abran y abracen a la salud mental? Y a los maestros, pues, algo que sí nos gustaría... Oiga, maestra, sí. Sí, perdón. Decirles es que ojalá y puedan, dentro de sus cursos, poder hacer de repente unas pláticas en círculo con los niños y que cada uno opine y diga qué siente, qué emoción está viviendo, para que así vayan sacando también y se vayan adaptando mejor todos en el colegio. Maestra, y además, si nos pudiera hacer un comentario respecto a quienes, por la razón que sea, porque hay quienes así lo van a decidir, pero también hay quienes todavía no van a poder regresar a clases presenciales por la plaza en la que viven, pero a quienes van a seguir en confinamiento, en clases a distancia, pues digo, el sentido común me dice que también enfrentan esto de lo que estamos platicando, pero usted como experta, ¿qué le podría decir a ellos que van a seguir a distancia, que van a seguir en confinamiento? Pues mira, muchos niños sí que tienen por ejemplo, que tienen diabetes o que tienen algún otro enfermedad que van a tener que dar en casa. Y como bien dijiste, muchos niños que van a estar lejanos, ¿no? Bueno, ¿qué les diría? Pues que traten de mantener comunicación con sus seres queridos, que traten de hacer estos Zooms con sus amiguitos, ¿sí? Que los papás supervisen, si es que se puede, tener esta comunicación, ya sea por teléfono,
por internet, de alguna manera que continúen teniendo esta cercanía también con otros niños y con los maestros. Eso sería pues lo ideal, ¿no? Para que no se pierda este aprendizaje de socializar que vamos teniendo durante en la infancia, ¿no? Y en la adolescencia. Maestra, le agradezco enormemente el tiempo que nos ha dedicado. Ojalá tengamos oportunidad de seguir platicando de estos y otros temas y seguir pues socializando estos temas tan importantes de la salud mental en nuestra comunidad. Mientras tanto, que tenga una excelente semana y muy buenos días. Muchas gracias, al contrario, que tenga también muy buen día y muchas gracias a tu público. Gracias. Gracias, es la maestra Gabriela Cámara Cáceres, psicóloga, presidenta honoraria de Voz Pro Salud Mental, quien nos toma la llamada desde la Ciudad de México para hablar de la salud mental, el tema de enfrentar, de tener empatía, de tener paciencia de frente en el contexto del regreso a clases presenciales en esta ocasión, pero como escuchó, hay muchos temas alrededor de la salud mental que se nos quedan sobre la mesa y ya tendremos oportunidad de platicarlos. 8:40.